Queda una parte grabada que es lo de la asistencia, ¿cierto? La fundamentación, como la introducción, y ahora sí vamos a hacer la presentación del caso. Ok. Muy bien, entonces ustedes pueden observar allí con esa imagen ustedes pueden ver como, yo diría que como unas etapas o fases de lo que ha sido la información, el conocimiento, en donde cuando nosotros ya tenemos la información consignada, por ejemplo, en libros, ¿cierto? Eso era anteriormente cuando no teníamos internet y no teníamos otros dispositivos. Y creo que el libro ha sido como la fuente de información, pues, preferida por todos y ha sido, pues, la única que había hasta hace unos años, ¿no? Los libros físicos, ¿cierto? Inclusive hay libros donde solamente hay una sola publicación. Hay libros originales, en cambio otros, pues ya hoy en día sacan muchas copias y listo. Entonces, en los libros siempre se consignó como el conocimiento de la humanidad. Entonces, recuerden que cuando ya el conocimiento pasa a ser explícito o escrito o explicado, entonces se convierte en el conocimiento explícito. Recuerden eso. Bueno, luego viene, digamos que una etapa en donde vino el apogeo del Internet. El Internet pues ya tiene también unos 40, 50 años, después como que de haberse inventado, se supone y se habla que eso empezó a surgir o surgió más o menos eh, en unos, como una ayuda militar, ¿cierto? Para poderse comunicar entre los soldados norteamericanos y bueno. Eso se convirtió en una red, por eso el Internet es la red de redes, recuerden eso, y allí circula cualquier cantidad de información. Recuerden que lo que hay en Internet es información. Todavía no podemos decir que es el conocimiento de la humanidad porque ahí hay una información. El conocimiento será cuando nosotros nos apropiemos de esa información. Y estamos en una nueva era que es donde a partir de hace algunos años empezamos a comunicarnos directamente. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día con esta plataforma es algo que ya desde hace algunos años venía funcionando, pero no todos teníamos o habíamos tenido la necesidad de hacerlo por estas plataformas. Entonces, es como la era actual del tema de la información y el conocimiento. Ya podemos dialogar tranquilamente entre dos personas, tres personas, se hacen reuniones, en este caso, pero lo estamos utilizando desde el punto de vista educativo para comunicarnos entre varios, ¿no? Recuerden allí que se puede hacer una comunicación pues entre dos y esa comunicación, mire que estamos hablando de comunicación, se da cuando nosotros intercambiamos información con otra persona o con otros. Siempre y cuando la comunicación sea interactiva, se podrá considerar como tal y como enriquecedora de pronto de muchas cosas, ¿no? Porque pues, hay diferentes tipos de comunicación. Eso lo vamos a ver. Sigamos. Entre la información y la comunicación hay una relación. No podemos decir que haya una diferencia, sino que hay una relación entre ellas. Y la información, recordemos que es el conjunto de datos que tenemos ordenados o desordenados también, ¿por qué no? Pero están allí para ser, digamos que traducidos a nuestro intelecto a partir de la lectura, ¿cierto? O a través de los sentidos. Recuerden que tomamos información del medio ambiente, del entorno en el cual estamos a partir de los sentidos. Cuando yo escucho, cuando yo veo, cuando yo huelo, cuando yo toco alguna cosa, estoy recibiendo información. Casi siempre, digamos que estudiando, uno siempre se como que asemeja el tema del estudio con la lectura, ¿no? Pero la lectura no puede ser solamente de carácter verbal. Cuando ustedes van a un laboratorio, pues están haciendo otro tipo de prácticas, ¿no? Sin embargo, la gran cantidad de información debe ser traducida todavía
en este tema de comunicación verbal. Pero la comunicación verbal, vamos a ver ahora que la comunicación verbal se puede dar en dos enfoques. Y esos dos enfoques a su vez dan la diferente tipología. Entonces me explico. Hay una comunicación verbal que es oral, que es hablando y oyendo, ¿cierto? Y la otra comunicación verbal es de carácter escrito, que es precisamente cuando recibimos la información a partir del sentido de la vista, ¿cierto? Cuando es escrita, pues será la única. Bueno, miremos que el código que utilizan los invidentes, ¿cierto? Ellos utilizan un código para una escritura y una lectura. Ellos no leen con la vista, ¿cierto? Sino que leen con los dedos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llama ese código? El de los ciegos. Braille. Ok, código braille. Muy bien, código braille. Bueno, ahora que decimos código, siempre habrán unos códigos. Fíjense que nosotros utilizamos unos códigos que son nuestras palabras, nuestras sintagmas, que tienen unos sonidos, y a través de los sonidos, entonces nos entendemos. Eso es un código. Pero también existe los códigos de carácter escrito, que son las mismas palabras, pero de forma escrita, ¿sí? Bueno, entonces eso llama la traducción. ¿De dónde proviene entonces la palabra información? Pues viene de un latín que significa acción y efecto de informar. ¿Qué es informar? Pues informar es dar a conocer a otros, ¿sí? Bueno, la comunicación entonces ya es el intercambio de mensajes. Técnicamente hemos reconocido que la comunicación se da con unos elementos que son el emisor, que es quien emite el mensaje, el receptor es quien lo recibe a través de un canal. Entonces vamos a tener emisor, receptor, canal, mensaje, y deberá haber una retroalimentación. ¿Qué debemos considerar? Que hay unas barreras, y las barreras muchas veces, cuando la comunicación es de carácter oral, por ejemplo, se pueden dar barreras como el ruido. En este caso, cuando estamos nosotros acá en estas plataformas y la comunicación es verbal, oral verbal, se pueden dar el caso de las interferencias, como me dijeron al principio, no es que se oye allí un ruido, tal, eso es una interferencia. Esta mañana, por ejemplo, no pude dictar la clase como es, porque se presentó mucha interferencia, se oía muy entrecortado, había problemas de internet. Entonces, fíjense cómo vamos identificando otro tipo de interferencias. Anteriormente no se decía sino el ruido, pero existen otro tipo de interferencias o de barreras que pueden ser de carácter, por ejemplo, mental. Cuando la persona no entiende por algún motivo, porque puede ser pues una persona con una discapacidad que puede ser auditiva, o pueden tener algún inconveniente, lo que se llama la dislexia, que es una enfermedad en donde se confunden las palabras, ¿cierto? Se leen al revés y se escribe como que al revés, es decir, se percibe la comunicación invertida. No se oye mal, se oye bien, y de pronto la persona entiende, pero para escribir van a tener un inconveniente muy grande, eso se llama la dislexia, ¿no? Entonces esas son barreras también, ahí es donde uno debe identificar ese tipo de barreras. Ahora, hay barreras que son de carácter físico, psíquico, psicológico, pero también hay barreras en el aprendizaje, ¿no? Que se pueden dar por inconvenientes a la forma de acceder. Por ejemplo, en estos momentos la persona que no puede estar en la clase es porque tiene un inconveniente de carácter técnico, y pues allí, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? No oirá lo mismo, a no ser que después tome la clase y la lea. Pero fíjense que en eso hay que tener en cuenta también lo que se llama la retroalimentación, conocido como el feedback. Esa retroalimentación hace que cuando yo les pregunte a ustedes qué entendieron, yo muchas veces les pregunto a ver si están entendiendo, porque a veces uno no pregunta y la gente se queda callada, uno dice, tal vez entendieron, pero resulta que hay personas que no preguntan porque pues no están acostumbradas a preguntar, no saben qué preguntar o no saben cómo preguntar, o les da temor preguntar. Listo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces la retroalimentación es muy importante para lograr una empatía entre el emisor y el receptor.
o para saber que sí nos estamos entendiendo. Por ejemplo, yo ahora les dije, ¿me están escuchando bien? Entonces me dijeron, sí, yo estoy escuchando perfectamente. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, porque a veces, si no hacemos eso, si yo les cierro los micrófonos a ustedes y yo me pongo a hablar, pues no voy a tener oportunidad de saber si me están escuchando o no. Siempre vamos a tener que estar haciendo eso, ¿no? Cuando vamos a hacer una presentación, ustedes siempre van a preguntar, ¿me escuchan bien? ¿Me está entendiendo? A veces hay profesores que me entienden, ¿usted me entiende? Y uno a veces dice que sí, ¿no? Bueno, continuemos. Primero vamos a abordar, o no vamos a hablar tanto de comunicación, ¿no? Porque pues realmente ustedes vieron algo de comunicación cuando vieron lectoescritura, entonces yo no me voy a referir tanto al tema de la comunicación, sino hacia dónde vamos con la comunicación. Yo encontré por allí, pues, también, yo sé que ustedes van a buscar información y la van a encontrar así muy parecida. Entonces encontré que hay autores que hablan de más de 30 tipos de comunicación, pero realmente ellos clasifican eso, pero porque derivan de la comunicación verbal, oral y escrita. Entonces yo tomo como que lo más importante allí, como que lo más reconocido, para decirles a ustedes, con lo que ya les vengo diciendo, que la comunicación verbal oral es pues toda aquella comunicación que se da cuando se habla ante un público o entre dos personas. Por ejemplo, las asambleas son tipos de reuniones que se dan, ¿no? La conferencia es otra comunicación que se da de un tema, el debate, el discurso, el diálogo, la entrevista, la exposición, el foro, el panel, la reunión que se da pues a partir de dos personas, ¿no? Se pueden dar entre dos personas, entre tres, para a partir de dos, pues ya se llama una reunión. El simposio y los seminarios, eso realmente son tipos de o formas en las cuales se reúnen las personas para tratar determinado asunto, digamos de manera presencial y ahora de manera virtual, ¿no? Fíjense que ahora todo lo estamos haciendo virtualmente, incluyendo las clases. Ya hemos hecho reuniones, hacemos las reuniones, por ejemplo, en el CC hacemos las reuniones, ya prácticamente todas son de carácter virtual, sin embargo, a veces nos citan porque es necesario pues asistir y, y pues como por continuar con ese paradigma pues de la presencia, de la presencialidad. Muchas veces necesitamos vernos con las personas, intercambiarnos algún documento o algo, entonces es necesario tener la evidencia allí. ¿Necesaria o no? Bueno, eso ya lo dirá, digamos, cada política, cada directiva de una institución o de una organización. Por ejemplo, hay personas que hoy en día les toca ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, un guarda de seguridad, pues no puede dejar de ir a trabajar, ¿no? ¿Cierto? Porque pues, virtualmente lo pueden hacer a través de cámaras y todo, pero pues necesitamos la presencia física en algunos momentos, ¿no? Bueno, la comunicación verbal escrita entonces se da como ustedes lo pueden ver allí, a partir de todo lo que se escribe con respecto a algún tema, ¿no? Entonces se dan informes, cartas, memorandos, circulares, memorias, actas, contratos, reglamentos, manuales, boletines, entrevistas, blogs, páginas web, recibos y facturas. Mire que las páginas web están consideradas dentro de un tipo de comunicación verbal escrita. Pero dentro de las páginas web también hay una gran cantidad de formas en que ellas, digamos, se expresan esa comunicación o esa información que deben consignar allí. Existe la comunicación gestual, ¿cierto? La comunicación gestual se puede ver desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos es gestual. Hay un código allí, ellos tienen un código a partir de unos símbolos que expresan, pero además de eso, también gestualmente. Ahora, gestualmente nosotros nos damos cuenta de si una persona está de buen humor, si una persona está expresando sus sentimientos allí, si una persona está preocupada por algún motivo, si tiene algún dolor, alguna cosa, o en la forma en que se expresa también, ¿no? A veces uno se da cuenta, en el gesto uno se da cuenta si la persona le está entendiendo o no, o si está sorprendida, o si está agradecida. Eso son comunicación también que hay que empezar a entender esos códigos. Eso es una codificación que uno hace ya por la experiencia, pues, como ser humano. La comunicación gráfica, que también es escrita, son infografías, imágenes, también vamos a mirar cómo se hace eso. Por ejemplo,
Este tipo de presentación que yo les estoy haciendo es una comunicación escrita, ¿cierto? Que es una presentación en PowerPoint. Fíjense que es una herramienta ofimática que debe ser pues traducida a partir del computador o de un video bin, en fin. Las infografías pues son parecidas a esto, pero son con más imágenes, y una sola infografía me puede decir a mí una gran cantidad de información. Esos son como los mapas mentales o los mapas conceptuales que ustedes conciben o de pronto aprendieron a hacer. Un mapa conceptual con imágenes bien bonito y todo es una infografía, ¿cierto? Que hoy en día pues lo podemos hacer a partir de un afiche, lo hacemos en un póster o lo podemos hacer acá en las diapositivas. ¿Listo? Y claro, hay otros programas que permiten hacer algo bien bonito, ¿no? Hay programitas para hacerlo. Y los otros tipos de comunicación, pues ya ustedes los van a conocer, son tipos de comunicación interna, externa, que se hacen en las empresas, que la intranet, en fin. Bueno, después lo miramos. Ahí les dejo la información. Nosotros vamos a abordar un poco más el tema de la información de carácter científico. Cuando yo les digo información científica, pues no es que vamos a reconocer ni a recordar pues las fórmulas matemáticas ni la fórmula química, por lo que ustedes están viendo allí, no. La información científica también se puede dar a partir de un artículo que no necesariamente puede tener símbolos matemáticos, ¿no? Recuerden que hay investigación de corte cualitativo e investigación de corte cuantitativo. Casi siempre las investigaciones cuantitativas, que no necesariamente tienen que ser totalmente cuantitativas, van a tener expresiones numéricas. Una cualitativa puede tener una información cuantitativa, ¿cierto? Una investigación de corte cualitativa, pero es más que todo sesgada hacia explicaciones de temas que tienen que ver más con lo social, por ejemplo, ¿cierto? Bien, entonces nosotros vamos a acudir a reconocer qué es el tema de la información científica. Hacia allá los voy a llevar a ustedes, ¿no? A reconocer qué es un artículo de investigación, un artículo de carácter científico. Eso es lo que vamos a reconocer, y aquí no vamos a ver nada más. Yo les dije a ustedes al principio del semestre, yo no les voy a enseñar a ustedes a leer a García Márquez. No necesitamos ya en estos momentos aproximarnos a la literatura universal, ¿cierto? Ni los periódicos, ni las revistas de farándula, ni muchas otras cosas, ¿no? Ya es información que ustedes deben aprender a reconocer, pero para su disciplina, que es la administración, o sistemas, si hay alguien de sistemas, o de otros programas. Entonces, la información científica aquí, recuerden ustedes que tienen unas teorías que son de carácter científico. ¿Quién es el autor de la administración científica? La teoría de la administración científica. Fíjense que allí estamos abordando una información científica. Porque ese autor, si recuerdan ustedes quién fue, Frederick Winslow Taylor, ¿correcto? Es el autor de la teoría de la administración científica, que a partir de precisamente de todos unos análisis, claro, eso lo complementaron después otros autores para sacar más datos cuantitativos. Fíjese que allí, a pesar de que es administración, hay muchos datos cuantitativos también, que permite medir el rendimiento, la eficiencia, incluyendo a los seres humanos, ¿no? Se les mide a veces a los seres humanos por la eficiencia, o sea, eso tienen unos índices allí. Muy bien. Miremos entonces cuáles son esas fuentes de información. Las fuentes de información, recordemos que es todo aquel recurso del cual obtenemos información. ¿De dónde proviene la palabra fuente? Pues la fuente es de dónde emana algo, ¿cierto? Hay varias definiciones, ¿no? Yo digo, para mí es como reconocer la fuente de agua, ¿no? Algunos le dicen la fuente, por ejemplo, a la llave del lavamanos le dicen fuente, ¿no? Hay unas regiones donde le dicen la fuente, porque de ahí sale agua. Nosotros reconocemos las fuentes de agua, la fuente luminosa, las fuentes que de pronto hay en los parques. También se le denomina fuente a un plato hondo en donde hay alimentos, entonces de ahí se extrae el alimento. Muy bien, para nosotros entonces fuente de información es todo recurso de donde obtenemos información. Vamos a mirar entonces cuáles son esas fuentes. Se clasifican en primarias, secundarias y terciarias.
Casi siempre se había hablado de las primarias y secundarias, pero pues hoy en día con tanta información que va surgiendo, entonces también reconocemos que hay unas terciarias. Lo importante es reconocerlas, cuáles son, para después, digamos que trabajarlas y en algún momento decir, bueno, ¿usted qué tipo de fuentes de información utilizó? Entonces, no, una fuente de información primaria fue esta, o es una fuente de información secundaria, listo, y es esta. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Muchas veces son terminologías técnicas. Cuando vamos a hacer trabajo, ustedes todavía pues no están haciendo un trabajo de investigación, digamos que todavía, ¿cierto? Porque todavía no, ustedes van a ver eso en metodología cuando aprenden a plantear un problema de investigación y luego formulen cómo lo van a hacer. Por ahora tengan en cuenta que toda información que recojamos debe tener y citarse la fuente, toda, de donde salga. Vamos a mirar cuáles son esas fuentes. Muy bien, miremos las fuentes de información primarias. Perdón. Las fuentes de información primaria, como nos dice acá el enunciado, son aquellos informes que se elaboran por primera vez y lo que hacen es enunciar aquellos descubrimientos que se hacen, esas observaciones que se hacen por primera vez y que yo las escribo, ¿cierto? Por ejemplo, observaciones pueden ser el que observa la naturaleza, los biólogos, en una exploración voy haciendo observación y voy tomando nota de lo que voy viendo. Eso es una fuente de información de carácter primario, es original, es por primera vez, ¿cierto? Entonces, como yo soy el primero que estoy escribiendo sobre lo que estoy observando, eso se reconoce que es primario, o sea, por primera vez. ¿Listo? También pueden ser aquellos reportes que se hacen sobre un trabajo, por ejemplo, un trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, las observaciones directas, una observación directa inclusive se considera que es una fuente, pero también es una técnica de investigación. Yo a partir de la observación puedo estar haciendo un trabajo de investigación. ¿Listo? Pero los instrumentos son aquellos con los cuales yo hago observación. Entonces, yo hago observación del espacio sideral con un telescopio, pero si hago observación de los virus, por ejemplo, tendría que utilizar un microscopio, ¿cierto? Si hago observación, digamos, de las especies marinas, pues tendría que irme al mar y tener un equipo submarino para poder hacer ese tipo de observación. Si hago observación o avistamiento de aves, pues llevo una cámara con una buena lente o unos lentes, unos binóculos y hago observación y voy tomando información. O con las cámaras hoy en día pues tienen bastante alcance y puedo ir haciendo un video y un video es una observación. La tesis, la entrevista, hay una diferencia entre la entrevista y la encuesta, vamos a mirar cada una de ellas brevemente. Vuelvo y les digo, esto inclusive son hasta técnicas que ustedes van a necesitar cuando estén viendo metodología, ¿no? Metodología van a ver el tema de los métodos, técnicas para la investigación. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta allí? O si no, estamos entendiendo. Como no los estoy viendo en estos momentos, pues quiero que por lo menos me digan que sí me están oyendo, ¿no? No quiero saber que se me haya salido de Sí, la... señor. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, porque a veces me quedo hablando solo y me dicen, no, profe, se le cayó la llamada y ya. Entonces seguí hablando solo. Bueno, muy bien. Las fuentes de información primarias. Vamos ahora a mirar cada una de ellas brevemente, ¿cierto? Como les decía, ya les había explicado un poco que la observación directa se hace experimentalmente, o sea, que casi que la observación estoy experimentando algo, ¿cierto? Mi experimento no consiste solamente en observar y quedarme con ello, porque es que la observación me permite a mí, de una manera crítica y reflexiva, hacer observación de lo que está sucediendo y decir el por qué, ¿no? Los hábitats, por ejemplo, en los animales, uno se da cuenta que en los hábitats donde llega a desaparecer una especie, cualquiera de ellas, pues eso va a impactar a las demás, ¿cierto? Si nosotros combatimos, por ejemplo, a los insectos en determinado hábitat, pues pueden
puede disminuir también la población de aves o de unos reptiles que se alimentan de esos insectos, más o menos, ¿no? Si se llega a enfermar, por ejemplo, determinada especie de frutas, eso puede afectar a otras especies. Esas observaciones son fuentes de información. O sea, ¿de dónde sale la información de esa observación? Perdón, ¿de dónde sale la información de esa observación? Sí, de la observación directa. Como les decía, lo que se haga en el espacio, pues se hace a través de telescopio, lo que se haga en un laboratorio puede ser a partir de un microscopio, pero también en un laboratorio yo puedo estar observando reacciones. Acuérdense de las reacciones químicas, ¿no? ¿Cierto? Y eso pues hoy en día para hacer la prueba de las vacunas pues se va a hacer algo experimentalmente y eso se llama una observación. Claro, hay unas personas que están haciendo voluntarios para que les apliquen la vacuna contra el COVID-19 a ver si eso funciona o no. ¿Quiénes van a hacer la observación? Pues los científicos que han inventado la vacuna. ¿Listo? Y eso a partir de qué lo hacen, pues de esos experimentos que están haciendo. Entonces están observando si eso afecta o no. Ahora, afecta a algunos, los afecta de manera directa, a quienes les hace más o qué cantidad de dosis, todas esas preguntas ellos se las hacen para poder hacer observación a ver entonces qué tanto funciona. Muy bien, los reportes de investigación son otra fuente de información de carácter primario. Un reporte de investigación entonces se hace prácticamente es como el informe, como el trabajo, por ejemplo. Uno dice el trabajo de investigación, pues que el trabajo de investigación no es escribirlo, es el reporte, ¿no? Es decir, que aquí hay una cosa diferente. Entonces, cuando alguien escribe, ¿cierto? Lo que investigó, ese es un reporte, es un informe. Esa información se considera primaria porque es de primera mano, la obtuvo una persona. Luego nosotros la leemos, entonces estamos leyendo una información de carácter primario. Muy bien, los artículos científicos también se consideran que es un informe escrito porque ese informe, ese artículo científico deriva del trabajo de investigación. Lo que pasa es que el artículo científico ya tiene una propia estructura para poder quedar en una revista indexada, en una revista especializada, donde solamente se consigna allí información de carácter científico o de investigaciones ya terminadas. Listo, esos son los artículos científicos y es de primera mano porque pues nadie más los ha escrito. Casi siempre son escritos por la persona que, por los autores o por las personas que hicieron la investigación. No habrá otra persona pues capaz de hacerlo, porque pues tiene que ser exactamente el autor. Miremos otras. Las tesis, lo que ustedes llaman tesis, es el trabajo de grado, ¿cierto? Aunque las tesis siempre se consideran que son solamente para aquellas maestrías de investigación, doctorados o postdoctorados, ¿no? Esas son las famosas tesis. Sin embargo, hay trabajos de grado que son tan intensivos en el rigor científico que se consideran tesis, ¿no? Hay una diferencia entre un trabajo de grado y una tesis, ¿no? Bueno, la tesis casi siempre está dando como un nuevo conocimiento, ¿cierto? A la humanidad, entonces por eso se considera una tesis. La entrevista, vamos a mirar en qué consiste la entrevista. La entrevista se hace de manera personal. Hablamos de entrevistas de profundidad. Yo puedo hacer una entrevista, claro que puedo hacer una entrevista de manera virtual. Hoy en día se considera así también, ¿no? Yo puedo hacerla. Sin embargo, casi siempre se ha conseguido que las entrevistas sean de manera personal. Bueno, es personal y puede ser de las dos vías, ¿no? Presencial, pero también hoy en día se considera que puede ser virtual, o sea, a partir de un teléfono, un chat, por este tipo de reuniones, por esta plataforma, yo puedo hacer una entrevista. Lo que sucede con la entrevista es que la entrevista, además de que ha sido preparada, ¿cierto? Porque debe ser preparada, yo no puedo hacer una entrevista así como tan improvisada, me da la oportunidad a mí de complementarla con preguntas que van surgiendo en la entrevista. No necesariamente las preguntas que están en el documento, porque yo debo tener una preparación de esa entrevista, o sea que yo debo saber qué es lo que voy a preguntar. Es más, casi siempre se prepara también al entrevistado, ¿no? Porque a uno lo van a entrevistar y uno dice sobre qué me van a entrevistar para yo saber qué es lo que voy a responder y qué puedo responder. Entonces muchas veces el entrevistado ya conoce las preguntas que le van a hacer.
Cuando son entrevistas así como que, digamos, improvisadas, pues a veces eso no está preparado, ¿no? Entonces las personas simplemente contestan de lo que les pueden estar preguntando de manera improvisada, de manera espontánea, ¿no? Bueno, miremos qué puede contener una entrevista. Básicamente es esto. Como les decía, una entrevista se prepara. Esto es lo que se llama la planeación. Recuerden ustedes que en los procesos administrativos tenemos planear, organizar, ejecutar o dirigir, pues, y evaluar también, ¿no? Y controlar qué es lo que se hace. Entonces, si ustedes miran, este diseño de la entrevista tiene esos componentes. Se planea, ¿cierto? Yo planeo porque yo necesito definir, yo planeo o planteo los objetivos de la entrevista, qué es lo que quiero, qué información requiero, ¿cierto? Igualmente, pues necesito saber a qué personas o a qué persona voy a entrevistar, ¿cierto? Necesito saber si esa persona es idónea. Yo puedo entrevistar a una persona, a dos personas al mismo tiempo, puede ser, dependiendo de la experticia del entrevistador. ¿Listo? El diseño del cuestionario ya obedece más que pronto digamos que a la planeación, es como la organización. Ya el diseño del cuestionario es la organización, es la estructura de un documento. Y entonces allí aparecen los pasos para elaborar un cuestionario. Ya después viene la ejecución de la entrevista, es cuando yo ya llevo estas preguntas, las llevo a la persona y entonces empiezo a preguntarle sobre ellas, ¿no? Y entonces vamos haciendo como una especie de conversación, pero sin sacarnos del hilo de la conversación, sin salirnos del hilo de la conversación o sin salirnos de la, de la estructura de las preguntas, porque eso debe tener un determinado fin. Bueno, miremos otras fuentes de información como la encuesta. A diferencia de la entrevista, que es más de carácter personal, más de pronto más conversacional, ¿cierto? Más de carácter oral, la encuesta no necesariamente, la encuesta es más que todo un cuestionario de preguntas que deben ser respondidas por una cantidad determinada de personas, ¿cierto? Que eso después ustedes van a conocer eso, esas encuestas entonces se tabulan, ¿cierto? Se grafican y se analizan esas preguntas o esas respuestas. Son preguntas también organizadas, ¿cierto? Que pueden ser de preguntas abiertas, cerradas, depende de cómo se quiera hacer. Las preguntas cerradas pues tendrán solamente una respuesta verdadera, como la que ustedes responden muchas veces en esos test o cuestionarios que les hacen los profesores, en donde hay preguntas abiertas o preguntas cerradas. La pregunta cerrada pues tiene una sola respuesta, y es sí o no, verdadero o falso, o opción múltiple, entonces allí A, B, C o D, A, B, C, D. Y las preguntas abiertas, pues entonces son ya más de conceptualización, más de lo conceptual muchas veces, y a veces se da para diferentes interpretaciones. A diferencia de la entrevista, en una encuesta, quien está siendo encuestado, pues lee el documento, lo lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito. ¿Listo? Allí no hay intervención de la persona, allí muchas veces no hay explicaciones, a no ser que se haga otro tipo de encuestas que son las denominadas focus group, en donde se les explica a los grupos y de pronto hay oportunidad de hacer alguna aclaración sobre una pregunta. Pero no hay retroalimentación allí, simplemente no, lo que usted entienda. Uno muchas veces le dice a las personas que están siendo encuestadas, no, lo que usted entienda allí, si no lo entiende, entonces coloque ninguna de las anteriores, más o menos, ¿no? Bueno, eso después ustedes lo van a conocer mejor. Este es como los pasos que se siguen para la encuesta. Hay que diseñar la encuesta, ¿cierto? Así como se diseña la entrevista, se diseña la encuesta, se selecciona el tema. Acá ya entramos en materia de lo que ustedes van a ver en investigación de mercados o en mercadeo, lo que se llama la selección de la población, selección muestra, que población, muestra, se elabora el cuestionario con preguntas abiertas o cerradas, ¿cierto? Mire que ahí está. Se hace el trabajo de campo. El trabajo de campo es ir ya, que puede ser, como anteriormente, solamente se hacía
de manera presencial, entonces se llamaba trabajo de campo, ¿no? Cuando yo hablo de campo, hablo de el espacio en el cual se va a llevar a cabo. Puede ser una zona, un barrio, una comuna, una institución, una organización, depende, ¿cierto? Después de eso, después de que se recoge, se hace el trabajo de campo, que es hacer todas las encuestas y recogerlas, se revisan, se valida la información y luego se hace la tabulación de los datos. Eso ya se hace pues con herramientas ofimáticas. Hoy en día, por ejemplo, con Excel se puede hacer tranquilamente, pero también Google Docs. Si uno hace las entrevistas o las encuestas por Google Docs, sobre todo las encuestas las hace por Google Docs le permite a usted le da una opción y ella misma le hace la tabulación. Lo que no le hace es el análisis, ¿no? Bueno, se entregan resultados de la encuesta y se elabora una ficha técnica de la encuesta. ¿Listo? Y de ahí, pues, las conclusiones y decisiones son lo que se llama el análisis de todo lo que se recogió de la información, ¿no? Ya entonces uno dice el 50%, el 45%, el 35% respondieron que sí, y se hacen las explicaciones del caso. Bueno, continuemos. Las fuentes de información secundarias, digamos que son las complementarias, por decir algo, son las que complementan a las primarias. Casi siempre son informaciones que surgen posterior a la fuente de información primaria. Por eso les digo yo que es complementaria. Porque es que la secundaria se tiene que referir siempre a una información previa, a una información que ya está. Entonces me explico. La información primaria es una investigación que se hizo. Hay un informe. Ese informe y artículos son información primaria. Pero de pronto yo puedo llevar esa información a un libro. Y el libro puede ser, si es resultado de la investigación, se convierte en una información de carácter primario, pero también puede ser de carácter secundario, porque deriva esa información, depende del enfoque que se le dé al libro, ¿no? Y después ustedes van a encontrar en los índices bibliográficos, van a encontrar una referencia a ese tema, o a esa investigación, o a ese libro. Entonces ya es la otra información que la terciaria. Bueno. ¿La diferencia cuál es? Que la fuente primaria contiene la información original, o sea, que aquella que se levantó de primera mano. Pero la secundaria complementa a esa información primaria, ¿cierto? Digamos que, como les digo allá, en este caso, cuando se publica el libro, se convierte en una fuente de información secundaria, porque retoma la información primaria y la convierte en libro. La vuelve, es más, hay libros que salen, lo vuelven en formato libro, unas investigaciones se vuelven, digamos que muy interesantes, pero el autor o algún autor lo hace, convierte toda esa información de carácter científico, lo convierte en un libro para que la gente lo lea más amigablemente, porque a veces los reportes de investigación tienen un rigor tan científico que muchas veces no se entiende. Entonces hay algunas investigaciones que se vuelven libros, ¿no? Eso se hace más que todo con pues, trabajos de investigación de carácter social, ¿no? Cuando se hacen esas investigaciones y se vuelven a partir de allí algunos libros, que inclusive son obras literarias, ¿cierto? O sea, se vuelven y son surgidos de una investigación. Entonces el objetivo de las fuentes secundarias precisamente es como mejorar aquella información para que las personas que quieran leerla lo hagan de una manera más amena, ¿no? Digamos que aquí se habla de una síntesis, pero a veces las síntesis a veces son complicadas de leerla, entonces lo que se hace es adaptar la información primaria para volverla más amena, más amigable, para que la gente la pueda leer mejor. Y también para que la gente, si se interesa, entonces de ahí de esa fuente secundaria, que puede ser, por ejemplo, un índice o una bibliografía, la gente vaya a la fuente primaria y lea, pues si le interesó. Miremos como con ejemplo, ¿no? Entre esas fuentes de información secundaria podemos tener publicaciones periódicas como las revistas. Claro, hablo de las revistas de carácter científico, revistas de investigación.
Yo aquí no me refiero a las revistas de farándula, ni las de deportes, pues, de actualidad, ni de moda, ¿no? Son publicaciones periódicas, son revistas también, ¿no? Tampoco nos referimos a los periódicos son información allí muchas veces de opinión, ¿cierto? Que obedecen a otro tipo de información, no a la información científica. ¿Hay periodismo científico? Sí, claro. Enciclopedias, mire que las enciclopedias han sido consideradas como una fuente de consulta, pero esas fuentes son secundarias. ¿Por qué? Porque es que en la enciclopedia usted encuentra información que ya ha sido clasificada, ¿sí? ¿Cuál es la principal enciclopedia que la gente está consultando hoy en día? Pues Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que es virtual. Allí se consigna cualquier cantidad de información. Ustedes pueden llegar a publicar ahí también en un momento dado, ¿cierto? Les aceptan eso y si son buenas, pues las dejan allí y la gente las consulta. Por eso no es una fuente de información viable, fiable, no es muy fidedigna, porque es una fuente de información, perdón, una página todavía en formación, es universal, ¿cierto? Bueno, diccionarios también es información que ya ha sido consignada allí. Para poder hacer un diccionario, uno primero tiene que recoger información más de carácter etimológico, o sea, de la raíz de las palabras y se hacen investigaciones sobre qué significa cada palabra y entonces después se ven allí. Claro, para algunas especialidades hay algunos diccionarios muy técnicos, ¿no? Hay diccionarios de administración, por ejemplo, ¿cierto? Que hablan solamente como el lenguaje o el vocabulario técnico que se utiliza en determinado eh, disciplina. Los índices, no me refiero al índice del trabajo, me refiero a los índices bibliográficos. Esos índices bibliográficos pueden ser de carácter secundario como pueden ser de carácter terciario también. Los resúmenes, el resumen de un trabajo, ¿no? El resumen de un trabajo, eso se considera una fuente de información secundaria. No el resumen que uno muchas veces le dice a ustedes que hagan el resumen, ¿no? Uno dice, no, pues haga el resumen del trabajo y entonces como que se resume allí algunas cositas, no. Cuando se refiere al resumen acá se refiere al resumen de una fuente de información primaria, por ejemplo, el resumen de un trabajo de investigación. Cuando ustedes hacen todo un trabajo, se les dice saquen el abstract o el resumen, eso es una fuente de información de carácter secundario, porque está resumiendo todo lo que es la fuente de información primaria. Patentes, nos referimos a las patentes, a aquellos derechos de autor sobre determinado dispositivo o invento, ¿no? Lo mismo pasa con las normas. Las normas son compendios de reglas, de reglamentos que han sido también debatidos y luego entonces pasan a ser un documento. Miremos cada uno de ellos, más o menos, ¿cierto? Publicaciones periódicas, entonces ahí aparece como la revista, aparecen en volúmenes, en números. Por ejemplo, en estos momentos, ahora en septiembre, estoy por ya hacer la publicación de la revista Métodos Tecnología, que es una revista nuestra del CC, pero ahí solamente vamos a encontrar trabajos de investigación de estudiantes, de docentes y de algunas personas, de algunos autores que son especialistas en determinados temas. Eso sale, ya vamos para la quinta edición, ya la cuarta salió de manera virtual y esta quinta pues saldrá de manera virtual también. Eso es para que ustedes se den cuenta que es una revista de carácter científico. ¿Sí? Entonces hay varias, ustedes van a conocer algunas que yo les voy a referir para que consulten en ellas lo que realmente se debe consultar, ¿no? Las enciclopedias, hoy en día, como les decía, las enciclopedias se encuentran diferentes temas y una enciclopedia pues anteriormente era como que el referente de consulta, pues el que más se tenía a la mano. Hoy en día pues ya los libros físicos pues están quedando solamente como que adorno por allí para adornar algunas bibliotecas y de pronto por allá algún libro que uno tenga, porque no todos los libros están publicados en internet. Entonces,
Las enciclopedias, digamos que anteriormente eran libros, hoy en día, como les dije, ellos se consideran enciclopedias virtuales, como la que yo les refiero, ¿no? La famosa Wikipedia. Bueno, miremos otras. Los diccionarios, igualmente, ustedes los que están viendo allí en la imagen son los diccionarios pues, reconocidos, que son diccionarios físicos, ¿cierto? Que ya hoy en día, pues, esos diccionarios ya los encuentra uno en un CD-ROOM, ¿cierto? En un CD tiene eso, y si no, pues ya, si tiene acceso, muchas veces hay acceso gratuito a esos diccionarios, ya uno no necesita muchas veces ni los diccionarios porque cualquier palabra la ubica uno por internet, le da uno la palabra y ya le bota a uno, inclusive lo primero que aparece muchas veces es el significado, ¿no? Desde lo etimológico, pero también desde lo conceptual, y ahí ya uno necesita tener una lectura crítica para poder saber en qué contexto utiliza uno la palabra, ¿no? Los índices bibliográficos, como les decía, entonces no son los índices del libro ni del trabajo, una cosa muy diferente. Los índices bibliográficos, entonces allí uno va a encontrar una relación de documentos, casi siempre en los repositorios de las universidades le aparece a uno esos índices. Cuando uno se interesa por un tema de esos, o por un trabajo, o por un artículo de esos, uno simplemente le da clic y si tiene acceso libre, pues lo lleva directamente a lo que uno necesita, ¿ya? Entonces van a aparecer esos índices bibliográficos, también se pueden consultar en internet. De acceso libre, lo recomiendo mucho, es Redalyc, que aparece allí, Cielo, que quiere decir Scientific Electronic Library Online, ¿cierto? Eso es lo que considera Cielo. No es tan gratuito como Redalyc, pero hay algunas cosas que se consideran de acceso abierto, o sea, open access. Redalyc sí, es de acceso abierto y ahí aparecen artículos de investigación, resultados de investigación. Redalyc se considera una red de investigación, pero es como una revista, como una red que agrupa diferentes revistas de diferentes universidades latinoamericanas sobre todo, y aparecen entonces del Brasil en portugués, aparecen algunas en inglés, aparecen en español, de Argentina, Venezuela, Colombia, de todo lo que usted quiera, México, aparece mucho, y entonces es bueno consultarlo. Yo les voy a indicar cuándo vamos a consultar eso, qué es lo que vamos a consultar para que revisemos esa parte. Muy bien. Aquí les digo que no hay que confundir esos índices bibliográficos con el índice de un libro. Bueno. Los resúmenes, igualmente los abstract, que yo les decía, abstract quiere decir resumen. Abstract es en inglés y resumen, pues, en español. Esos abstract realmente hay que saberlos hacer, ¿no? A veces uno dice el resumen y eso, pues ese resumen no aparece lo que debe ser. En el resumen tiene una propia estructura. Muchas veces el resumen le dice en 150 palabras, máximo 200, resuma todo el trabajo de investigación. Y resulta que una investigación puede tener 80, 100, 150 y trabajos de 200 hojas. Entonces, ¿cómo así? Sí, ese es el resumen. ¿Sí? Entonces, hay cosas muy puntuales que se deben tener en el resumen. Uno a veces solamente acude como que al resumen, porque ahí le dice a uno lo que uno necesita para hacer una reseña o para hacer una referencia. Y las patentes también se consideran información secundaria porque previo a la patente debe haber toda una investigación que está resumida en un diseño, un software o un artículo o un producto, ¿cierto? Un artículo físico, pues, o un producto, un dispositivo. Entonces, digamos que en la patente, claro, en la patente ¿qué? La patente resume precisamente prácticamente todo lo que se ha hecho y hasta dónde llegó. Que puede ser un producto como puede ser un procedimiento, que se consideran de invento, ¿no? Por eso se patentan. Bueno, hasta ahí yo creo que se ha sido claro con la información, ¿cierto? Existen otras fuentes de información de carácter secundario que son las normas. Las normas también son compendios de reglamentaciones que se vuelven normas, ¿no? Las normas, detrás de las normas ha habido toda una, por ejemplo, en las normas jurídicas ha habido toda una investigación, ha habido jurisprudencia. Las jurisprudencias son aquellos juicios que se han dado previos a lo que se puede interpretar, entonces con eso se ayudan. Entonces, eso es un compendio de todo, ese compendio se vuelve norma y después inclusive se puede volver política, ¿no?
Entonces, para poder llegar a hacer una política o una norma, pues tuvo que haber habido una investigación previa. Y Contec también resume como que son... y Contec no es solamente la 1486, y Contec es el conjunto de normas que estandarizan la producción de algo, ¿no? Por ejemplo, hay normas y Contec para hacer cables, por ejemplo, para hacer tomas eléctricos, ¿cierto? Para hacer las puertas, a veces hay una normatividad también. Y para nosotros, para hacer un trabajo escrito, pues se considera que conté la 1486. Las normas APA son normas que también se hizo después de toda una investigación. Se llegan a considerar las normas para hacer citas y referencias. Listo. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Les voy a enseñar más o menos de qué se trata eso, para que empecemos a hacer los ejercicios con las normas APA. La IEEE también es para citar o hacer citas en los trabajos sobre referentes que tienen que ver más con las ingenierías, ¿no? Las ingenierías eléctricas, electrónicas, ingeniería, bueno, cualquier tipo de ingeniero que se le solicite hacer el trabajo bajo la norma IEEE, debe hacerlo allí. Citación, las normas de citación Vancouver son aquellas normas más que todo para medicina, ¿no? Se utilizan más que todo para medicina. Muy bien, existen las normas ISO. Las normas ISO es a nivel internacional. Mire que Incontec es una norma de carácter nacional, ¿no? Es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Y las normas ISO quiere decir International Standard Organization, que son normas a nivel internacional, y existen más de 20.000 normas. Entonces, las normas ISO es un compendio de normas, y dentro de ellas, pues, encontramos algunas normas, algunas que nos dicen, por ejemplo, cómo hacer un documento, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de esas normas están hechas como para el tema de la calidad, ¿no? Como para estandarizar también procesos. Por eso se llama International Standard Organization, ¿sí? O sea, una organización para estándares internacionales. Bueno, continuemos. Las fuentes de información terciarias, entonces, son aquellas que, digamos, como la última etapa, y es más que todo, si lo podemos llamar así, como el compendio, el resumen de lo primario y lo secundario, que es como digamos que los índices donde uno puede en un momento dado como revisar, ¿cierto? Entonces están las bases de datos. Ahora que hablamos de Internet, pues hay muchas bases de datos, pero dentro de esas bases de datos, pues uno debe saber cuáles son las que va a utilizar. Hay catálogos en línea de las bibliotecas. Mire que los catálogos pueden ser información secundaria, de pronto cuando la tenemos allá en la biblioteca, pero ahora que la tenemos en Internet se puede convertir en una información terciaria, porque nos resume todo lo secundario de las bibliotecas y traemos acá catálogo en línea de las bibliotecas. O sea, puede ser un catálogo de bibliotecas o un solo catálogo de una sola biblioteca, lo que consideramos en una universidad. Entonces, como que resume allí el catálogo de los libros que hay. Entonces uno busca. Los índices bibliográficos, ¿no? Repito nuevamente. La bibliografía es una fuente de información terciaria. Si yo les digo a ustedes, bueno, les voy a dar la bibliografía para que sobre ella consulten, lo que uno hace muchas veces al principio del semestre, y dice, sobre esta bibliografía vamos a trabajar. Entonces, si yo les doy una bibliografía, muchas veces hacen eso con nosotros como estudiantes, y nos dan la bibliografía y nos dicen, hay que leer sobre eso. Entonces le dan a una bibliografía, resulta que son 10, 20, 30 libros, o temas, ¿cierto?, que uno debe consultar. Entonces eso se considera información terciaria, ¿no? Porque pues primero fue la investigación, luego fue el libro, y ahora pues una bibliografía es como el referente al cual uno debe consultar. Las reseñas de libros, igualmente, pues un libro de secundario, la reseña del libro se considera información terciaria, ¿no? Hay que aprender a hacer también la reseña de libros. Los catálogos de las bibliotecas, nuevamente, pues no en línea, sino los que tienen en las bibliotecas, pues allá virtualmente también, o también lo tienen físicamente. Y los directorios, ¿no? Los directorios, hay diferentes tipos de directorios, ¿no? Consideren el directorio telefónico, pues que hoy en día tampoco ya se utiliza. Creo que ya ni lo volvieron a entregar.
pero hay directorios no telefónicos, el directorio médico, el directorio científico, tipos de directorios en donde nos da como una información de las personas que componen determinada organización. Bueno, entonces yo creo que con eso hemos terminado la presentación. Entonces ahora sí voy a presentarles a ustedes el taller que vamos a hacer, ¿correcto? Muy bien, ese taller entonces va a ser un reconocimiento de esas fuentes de información primarias, secundarias y terciarias, pero ya en Internet. ¿Correcto? Ustedes van a buscar y van a dar 10 ejemplos, que eso lo encuentran también allí. Entonces es como una consulta. Es como un ejercicio de refuerzo de lo que vimos hoy. Para que ustedes se den cuenta entonces que también allá tenemos que reconocer las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Ahí las vamos a reconocer. Entonces la primera pregunta que debemos, o el primer tema que debemos resolver allí, es acerca de las diferencias entre las fuentes online y las fuentes offline. Esto, muy sencillo, yo creo que ustedes lo deducen inmediatamente, ¿cierto? Las fuentes primarias en Internet, fuentes secundarias, fuentes terciarias, y listo. 10 ejemplos de cada uno. Y la quinta pregunta nos habla de cuáles son los principales índices bibliográficos en Internet. Yo allí en la presentación ya les mencioné 2, pero hay más, entonces los buscan, ¿listo? Entonces con eso pues ya los dejo para que ustedes pues ahora me hagan las preguntas del caso, dejemos clarito lo que hay que hacer y en el transcurso de la tarde y mañana pues ya me terminen el taller, me lo entregan mañana más tardar a las 12 del día, ¿correcto? Muy bien, yo sé que ustedes tienen clase ahora, pero entonces a partir de ahora pues se ponen a buscar esa información, vuelvo y le digo, es una consulta, es la primera fase pues de investigación, pero es una consulta. Recuerden que siempre que hagan la consulta van a decir ustedes de dónde obtienen la información. Mínimo puede ser el autor, la fecha, la publicación, el título y la URL, ¿no? URL, pues también busquen qué es una URL, ¿no? La URL es precisamente el link que ustedes llaman. ¿Listo? Entonces con eso terminamos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Ahí les dejo algunas ayudas. Y esta es nuestra imagen pues del equipo que sí lo tenemos. Yo lo tengo ya, lo tenía ya elaborado, ya estaba allí hecho. Y entonces era tener la oportunidad de poder acceder a él a partir de ahora. Entonces, algunas preguntas con respecto al taller que vamos a hacer. Profe, te lo enviamos por